Buen día. Pueden ver la pantalla proyectada. Buenos días, Lixi. Buenos días, sí se ve. Buenos días, sí se ve. Bueno, entonces empezamos a resolver ejercicios del capítulo 6 y 7. El capítulo 6 tiene que ver directamente con trabajo, energía cinética, la ecuación de energía cinética igualada al trabajo, y también la potencia. Y el capítulo 8 siempre se siguen viendo esos temas, nada más que se agregan tanto la energía potencial eh, elástica o de resorte y la energía potencial gravitacional. Y también creo que salen ya ejercicios de movimiento circular. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, en ejercicio 5 del capítulo 6, dice que un pintor sube por una escalera de 2,75 metros, la longitud de la escalera, que está inclinada contra una pared vertical. Nos dice que la escalera forma un ángulo de 30 grados con la pared. Y nos pregunta que cuánto trabajo realiza la gravedad sobre el pintor. Después, en el inciso B, nos piden que digamos, si la respuesta del inciso A depende de si el pintor sube a rapidez constante o si este va moviéndose con una aceleración. Entonces, para responder el inciso B, sin ver datos todavía, ¿el trabajo de qué depende? El desplazamiento Ajá, el desplazamiento y qué más. y la fuerza. La fuerza que se aplica sobre este, ¿verdad? Para la fuerza, ahí pregunta específicamente el trabajo que realiza la gravedad. ¿La fuerza de la gravedad de qué depende? De la masa o peso del. O sea, del masa objeto. y G, ¿verdad? Ajá. Que la gravedad es una constante, ¿verdad? O el valor de G. Y la masa de un objeto también decimos que es constante, ¿verdad? Entonces, si la fuerza siempre es igual y el desplazamiento siempre va a ser igual, no importa en este caso. Si la persona se va moviendo a velocidad constante o acelerando. Ojo, el trabajo que realiza la gravedad siempre va a ser igual. No estoy diciendo que el trabajo total o neto no depende de si va a velocidad constante o no. Ayer mirábamos que otra forma para calcular el trabajo neto es hacer la sumatoria de trabajos, ¿verdad? O calculamos la fuerza neta y con la fuerza neta hacemos el cálculo total. Entonces, si va a velocidad constante, la aceleración es cero, la fuerza neta es cero, entonces el trabajo neto es cero. Pero si va acelerando, entonces la aceleración ya es distinta de cero. Entonces la fuerza neta tiene que ser distinta de cero y el trabajo neto tiene que ser distinto de cero, ¿verdad? Pero en el inciso B lo que están preguntando es por el trabajo que realiza una fuerza específica. Y si esa fuerza específica no cambia, y si el desplazamiento que realiza, donde se aplica esa fuerza, sigue siendo el mismo, entonces el trabajo que realiza esa fuerza no va a cambiar. Entonces tenemos una situación más o menos de esta forma. La longitud o el recorrido que esta persona realiza de 2,75 metros.
el ángulo que se tiene entre la trayectoria y el peso es de 30 metros. Si nos fijamos la pared horizontal, que es donde nos cuentan el ángulo que se forma con la escalera, está exactamente sobre el mismo eje en el cual se efectúa la fuerza de la gravedad, ¿verdad? O la dirección del peso. Entonces, el ángulo entre el desplazamiento que esté tiene, la trayectoria que se sigue y la fuerza que nos están consultando es de 30 grados. Bueno, perdón. El movimiento que él está teniendo es hacia arriba, ¿verdad? Y la fuerza que se está teniendo viene hacia abajo. Por eso es que restando de 180 queda 150. Ya vamos a entender por qué el ángulo tiene que ser 150. Entonces se calcula el peso con la masa que nos dicen, o el dato que nos da del pintor, que es de 75 kilogramos, multiplicada por la gravedad, nos da que su peso es de 735 newton. Después aplicamos la fórmula para el trabajo, que es la fuerza, multiplicado por la distancia o trayectoria que se sigue, multiplicado por el coseno del ángulo entre el peso y el camino que se está siguiendo. Entonces, el peso viene en esa dirección, ¿verdad? En las y negativas. Pero la trayectoria que él está teniendo es hacia arriba. Entonces recordemos que este ángulo se mide en esta dirección. Del primer vector hacia el otro. Que sería el ángulo que existe desde este punto hasta este de acá. Sabemos que este ángulo que tenemos aquí interno es de 30, ¿verdad? O sea que si proyectamos esa recta, el ángulo que tendríamos acá también sería 30. Sabemos que desde la dirección que tiene el peso hasta acá arriba, el ángulo tiene que ser de 180. Pero si a 180 le quitamos los 30 que ya sabemos que tenemos acá, entonces nos queda 150. ¿Por qué es importante que el ángulo sea superior de 90? Bueno, el peso específicamente está actuando en dirección opuesta al movimiento. Recuerda lo que decíamos ayer, que si la fuerza que se está aplicando va en la misma dirección del movimiento o tiene una componente que va en la misma dirección del movimiento, entonces el trabajo tiene que ser positivo. Pero si es al contrario, que la fuerza se está aplicando en la dirección opuesta al movimiento o tiene una componente que se aplica opuesta al movimiento, entonces el trabajo tiene que ser negativo, ¿verdad? Y en este caso el peso se está aplicando en la misma dirección o con componente de dirección del movimiento o en contra. En contra. En contra, ¿verdad? Entonces por eso el trabajo tiene que ser negativo. ¿Qué representa el negativo? Bueno, que el peso lo que está haciendo es que le está restando energía al pintor que va subiendo. Si esto lo hubiésemos dejado como positivo, entonces quiere decir que cada persona que sube gradas más bien va ganando energía, ¿verdad? Y después de subir 20 pisos se siente con más energía que cuando inició, ¿verdad? Y sabemos que es al contrario. Hay cierto cansancio al ir subiendo gradas. Y más si es prolongado, ¿verdad? Entonces nos queda ese valor de trabajo. Y lo que habíamos mencionado anteriormente,
como nos preguntan por el trabajo específico de una fuerza, no nos preguntan por el trabajo neto. Para el trabajo neto sí influye mucho si va a velocidad constante, porque sabemos que el trabajo neto tiene que ser 0. O si va con aceleración, entonces ahí sí el trabajo neto tiene que ser distinto de 0. Pero como aquí nos preguntan específicamente por el trabajo que realiza el peso, entonces si la fuerza es la misma y la trayectoria que tiene la misma y el ángulo entre ellas es el mismo, entonces no va a cambiar nunca. ¿Alguna duda o consulta? ¿Dónde está ese ángulo de 150, Alex? Es el ángulo que existe desde el peso hacia la trayectoria. La trayectoria que lleva el pintor, ¿hacia dónde es? Mm, ¿Hacia dónde se mueve el pintor? Para arriba. En escalera, que vendría siendo la línea café, él va hacia arriba, hacia acá, ¿verdad? Entonces el ángulo que sale desde la dirección del peso hacia la dirección que lleva él. Este ángulo de 30 nos sirve para entender que el ángulo desde esta parte de la escalera, el peso es 30, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa desde aquí hasta acá. Entonces, si esto lo proyectamos con una recta, nos quedaría con este ángulo, que son ángulos opuestos por rectas. Entonces tienen que ser el mismo valor. Entonces, desde donde va el peso hacia las y positivas hay 180 grados, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa hasta acá. Pero ya sabemos que de las y positivas a este valor tiene que haber ¿cuánto? 30. Entonces a los 180 le quitamos 30 y queda 150. gracias, Alex. Sí. ¿Una duda o consulta? Sí, entonces sigamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 11 del capítulo 6 nos dice que un monitor de computadora empacado de 10 kilogramos es arrastrado hacia arriba por la fricción 5.5 metros sobre la banda transportadora, inclinada en un ángulo de 36.9 grados por arriba del horizontal. Si la rapidez del monitor es de 2.1 centímetros por segundo constante, ya nos están diciendo que es velocidad constante, entonces sabemos que el trabajo neto tiene que ser igual a 0. Entonces nos preguntan cuánto trabajo se realiza sobre el monitor por la fricción, la gravedad y la fuerza normal de la banda transportadora. Entonces tenemos algo similar a esta forma, ¿verdad? Entonces es muy importante cuando se esté trabajando con trabajo y nos estén preguntando los trabajos específicos de determinadas fuerzas, es volver a trabajar con el diagrama del cuerpo libre.
Y si nos fijamos, aunque parezca am, no habitual, la fuerza fundamental y requerida para que la caja vaya subiendo es la fuerza de fricción, que en este caso es fuerza de fricción estática. Y si se fijan, en este caso particular, la fuerza de fricción va en la misma dirección que el movimiento. ¿Qué pasa si no existiese o no hubiera fuerza de fricción en este caso? ¿Qué pasaría con la caja? Se deslizaría hacia abajo. Se vería hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser un plano inclinado, entonces el peso no está exactamente sobre el eje vertical, ¿verdad? Porque tenemos un eje inclinado acá, de esta forma. X sería de esta forma y las Y serían estas. Entonces vamos a tener componentes del peso, tanto en X y en Y. Entonces la componente en X del peso hace que la caja se mueva o se deslice hacia abajo del plano inclinado, pero la fuerza de fricción estática ayuda a que la caja no se deslice, sino que vaya, permite estar en contacto con la banda y así de esta forma pueda ir subiendo. ¿Cuánto sería el trabajo que realiza la fuerza normal? Sería 78 por 5.5 coseno. ¿Coseno de cuánto? Coseno de 90. ¿Y coseno de 90 es cuánto? 0. Cero, ¿verdad? Entonces el trabajo de la fuerza normal sería 0. cero, ¿verdad? Si el movimiento está en X, entonces con el diagrama de cuerpo libre, nosotros vemos que la normal está a un ángulo de 90 grados. Y como decíamos ayer, hay dos tipos de fuerzas cuando se analizan desde la perspectiva del trabajo: las conservativas, que son aquellas que no cambian la energía del sistema, o sea, no suman ni restan, entonces por fuerza su trabajo tiene que ser cero. Y las no conservativas, que en este caso serían la fuerza de fricción estática y eh, el peso. Entonces lo que nos preguntan en el inciso A es que calculemos básicamente, perdón, lo que nos piden básicamente es que calculemos los trabajos de las tres fuerzas. Entonces, del diagrama de cuerpo libre hacemos sumatoria de fuerzas en X, sabemos que si va a velocidad constante, entonces no hay aceleración ni para X ni para Y. Por eso es que ambas sumatorias las llevamos a cero. Y esta relación resulta que la normal tiene que ser igual a la componente en Y del peso, y que la fuerza de fricción estática tiene que ser igual a la componente en X del peso, ¿verdad? Y sus valores respectivos son estos que tenemos acá. Recuerden que como estamos en plano inclinado, estos 36.9 grados salen o equivalen a que salga desde el eje de las Y negativas hacia la dirección del peso. Como el ángulo sale, o lo obtenemos, perdón, a partir del eje Y, entonces para calcular las componentes las invertimos, ¿verdad? Utilizamos coseno para Y y utilizamos seno para X. Pero esto solo aplica para las componentes del peso. Entonces, teniendo estos valores, entonces procedemos a hacer los cálculos, ¿verdad? Para calcular el trabajo de la fuerza de fricción es la fuerza de fricción multiplicado por la trayectoria que se tiene por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza de fricción y la trayectoria, ¿verdad?
Si la fuerza de fricción va en esta dirección y el movimiento de la caja va en esta dirección, entonces el ángulo tiene que ser ¿cuánto? Cero. 0, ¿verdad? Entonces coseno de 0 es 1. Entonces el resultado solo es de multiplicar 58.84, que lo habíamos obtenido en esta parte, por el valor de el recorrido que este ha tenido, ¿verdad? Entonces nos queda este valor. Nosotros, por ejemplo, si están en un ejercicio en lo que les prima es el tiempo, ese hubiese sido el único cálculo que hubiesen tenido que hacer. ¿Por qué? Yo sé que el trabajo neto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0. Yo sé que el trabajo que realiza la normal también tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque son ángulos de 90 grados. Entonces, si el trabajo neto es 0, entonces significa que el trabajo que realiza la fuerza de fricción estática tiene que ser igual al trabajo que realiza el trabajo, ¿verdad? Perdón, que realiza el peso, pero este con signo cambiado. Pero para verificar eso, entonces hacemos el, el cálculo. Que sería el valor del peso, o sea, los 10 kilogramos por 9.8 por el recorrido que esto está haciendo, que es exactamente el mismo, lo que cambia es el ángulo, ¿verdad? Y sale 126.9. ¿De dónde sale este valor? Bueno, el peso lo tenemos en esa dirección, ¿verdad? Y en las X positivas, como tenemos el eje, es donde está el movimiento, ¿verdad? O sea, S va en esta dirección. Entonces, de esta parte acá tenemos ¿cuánto? 90 grados. Y si a los 90 grados le sumamos este ángulo, que sabemos que es 36.9, entonces 36.9 más 90 da 126.9. Entonces, ya obteniendo la dimensión o el valor del trabajo realizado por el peso a través de las ecuaciones, obtenemos este valor. Y si se fijan, es exacto al trabajo que realiza la fuerza de fricción. Al tener signo cambiado, entonces se hace la suma. Recuerden que el trabajo es una cantidad escalar. Entonces resulta que es 0. Y como ya sabíamos, bueno, aquí me equivoqué de unidad, tiene que ser Joule. El ángulo que existe entre la normal y la trayectoria es de 90 grados. Entonces, por eso es que resulta que el trabajo es igual a 0 para la fuerza normal. ¿Alguna duda o consulta? No. Entonces, esto que está en como rosado, eh, les queda como asignación para hoy. Envíenlo antes de las 2 de la tarde. Siempre por mensaje individual al WhatsApp. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Hay que hacerle. Lo que te preguntan aquí en la parte de rosado. Lo puedes leer, se mira. ¿Bajo qué condiciones el trabajo que se efectúa sobre la caja es distinto de 0? ¿Alguna duda o consulta?
Ninguna, Lick. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio 17 del capítulo 6 nos dice que en esta figura, que es como una especie de máquina de Hadoop, pero en uno de sus lados tenemos una superficie horizontal. Nos dice que no hay fuerza de fricción con el bloque de 20 newton que está en la superficie horizontal. Y nos dicen que la polea es ligera y sin fricción. O sea, que no consideremos de que hay pérdida de energía en la polea. En la vida real, en condiciones reales, sí hay pérdida de energía, ¿verdad? Pero de momento la vamos a ignorar. Entonces nos están pidiendo que calculemos la tensión en la cuerda ligera que une los bloques, que también para un desplazamiento para el bloque que tiene un peso de 12 newton, que asciende 1.2 metros, que calculemos el trabajo realizado sobre el bloque de 20 newton y sobre el bloque de 12 newton. Recordemos que cuando estos bloques están unidos por una cuerda, entonces ambos tienen las mismas condiciones de movimiento. Es decir, si el bloque de 20 newton se mueve hacia la derecha, 1 metro, entonces el bloque de 12 newton va a tener que descender 1 metro, ¿verdad? O si el bloque de 20 newtons se está moviendo a 2 metros por segundo hacia la izquierda, entonces el bloque de 12 newtons se tiene que estar moviendo a 2 metros por segundo hacia arriba, ¿verdad? Entonces ahí nos dicen que, por ejemplo, si el bloque de 12 newton desciende, 1.2 metros, entonces el otro bloque tiene que pasar con él. Tiene que moverse hacia la derecha, ¿verdad? En el inciso C, para el desplazamiento del inciso B, calcula el trabajo total realizado sobre el sistema de dos bloques. O sea, el trabajo total en ese sistema. Y dice que cómo se compara su respuesta con el trabajo realizado sobre el bloque de 12 newton por la gravedad. En el inciso D, nos dicen que si el sistema se libera del reposo, ¿cuál es la rapidez del bloque de 12 newton cuando ha ascendido a 1.2 metros? Entonces, tratando de hacer el esquema para ambos bloques, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Al bloque que está arriba le vamos a llamar el bloque 1 y al que cuelga el número 2. Lo que nos proporcionan son sus pesos, entonces calculamos sus masas con la relación de peso entre gravedad, ¿verdad? Que sale de despejar la ecuación de que el peso es igual a la masa por la gravedad. Sabemos de que el bloque 2 desciende, entonces el bloque 1 se tiene que mover hacia la derecha. Y sabemos que el bloque 1, ya nos dijeron que no experimenta fuerza de fricción. Entonces su diagrama de cuerpo libre tiene que ser igual a como lo tenemos acá, ¿verdad? La fuerza normal en las Y positivas, el peso 1 en las Y negativas y en las X positivas tenemos a la tensión. Del otro lado, en las Y positivas tenemos a la tensión para el bloque 2 y en las Y negativas tenemos al peso 2. Solo con ver el diagrama de cuerpo libre, ¿el sistema está acelerado o no?
En el movimiento de ambos bloques existe aceleración o no, en base al diagrama de cuerpo libre. Sí hay. ¿Cómo, cómo deducen que sí hay? Porque se está moviendo Pero, por ejemplo, el cuerpo se puede estar moviendo a velocidad constante y no hay aceleración. Aquí la clave es el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Eh, para que no exista aceleración, es necesario que la sumatoria de fuerzas en ambos ejes sea igual a cero, ¿verdad? En el eje vertical, digamos que opuesto a la normal está el peso. Pero en el eje X, opuesto a la tensión, aquí tenemos. No tenemos a nadie, ¿verdad? Entonces, si no hay una fuerza que esté opuesta a esta, entonces al final la tensión va a estar ejerciendo una aceleración en la dirección de la X, ¿verdad? Entonces, como no hay otra que esté ejerciendo una fuerza en dirección contraria, entonces aquí forzosamente tiene que haber una aceleración. Y si aquí tenemos una aceleración, entonces como están unidas por la cuerda, entonces para la otra masa tiene que haber una aceleración, pero en la dirección de la y negativa, ¿verdad? Sí. Si aquí hubiésemos tenido una fuerza de fricción, yo no puedo garantizar de que exista o no aceleración. Tengo que hacer los cálculos. Pero como en este caso no está la otra fuerza, eh, entonces no necesito cálculos para saber de que va a haber una aceleración en esa dirección. ¿Se entiende? Me di a explicar. Sí, gracias. Entonces, teniendo en cuenta esto, va a resultar entonces que la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, ¿verdad? Si trabajamos con unas ecuaciones en X de este punto. Pero de esta otra ecuación, o del sistema en Y, sabemos que tiene que ser a menos masa por la aceleración porque ya sabemos que la aceleración va en la Y negativa. Entonces nos queda, obtenemos estas dos ecuaciones, ambas en términos de la tensión. Las igualamos. Resulta que la aceleración que tenemos en este punto es de 3.67 metros sobre segundo cuadrado. En función a esto, hacemos el cálculo. Perdón. Sustituyendo y nos resulta que la tensión para ese punto tiene que ser igual a 7.49 newton. ¿Se entendió cómo lo obtuvimos? Perdón. Aquí solo analizamos el eje X porque para la tensión no influye el valor de la normal. Y acá solo tenemos elementos en Y. Entonces de ambas ecuaciones está en común la tensión y la aceleración.
Entonces primero encontramos la aceleración y después despejamos para la tensión. Y después al tener la aceleración ya solo sustituimos. Entonces ahora nos piden que calculemos los trabajos que se están aplicando sobre sobre cada uno de los bloques, ¿verdad? Entonces la forma más rápida de hacer este cálculo es a través de esta expresión. Sabemos que el trabajo neto es igual a que la sumatoria de todos los trabajos, ¿verdad? Pero para hacerlo de esta forma, entonces tendríamos que calcular el trabajo de T, de N y del peso. Y hay que calcular el trabajo de la tensión y calcular el trabajo del peso 2. O la otra opción, que es multiplicar la fuerza neta por el recorrido realizado, por el ángulo entre estos valores, ¿verdad? Entonces, recordemos que la fuerza neta es igual a que masa por aceleración, ¿verdad? Entonces la aceleración ya la encontramos. Ese es este valor que tenemos acá. Y las masas, acá los tenemos los valores. Entonces en base a esto podemos calcular la fuerza neta para el peso 1 y la fuerza neta para el peso 2. Para el peso 1, bajo estas condiciones nos va a coincidir que es igual a la tensión, pero acá no sabemos. Entonces para el bloque 1, el trabajo neto tendría que ser igual a la fuerza neta en este bloque, o la fuerza neta 1 por el recorrido que se realiza por el ángulo que existe entre estos dos valores. La fuerza neta tiene la misma dirección de la aceleración y va hacia la derecha, ¿verdad? Y el recorrido de la caja también va hacia la derecha. Por lo tanto, su ángulo es igual a 0. Entonces, al sustituir todo esto, el recorrido es 1.2 metros, que ya nos lo proporcionan acá, ¿verdad? Este dato. Entonces, el trabajo neto para el bloque 1 es igual a 8.98 Joule. Hacemos lo mismo para el siguiente bloque. La fuerza neta 2 es igual a masa 2 para aceleración. Y en este caso, tenemos que ver en qué dirección se está aplicando la fuerza neta, que tiene que ser la misma dirección de la aceleración, ¿verdad? Va hacia abajo. Y el recorrido que lleva el bloque también es hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el ángulo entre la fuerza neta y su recorrido es igual a 0, ¿verdad? A ver, repasemos esto. Aceleración, perdón, para el bloque va, pero para el bloque 2 va en la dirección hacia abajo, las y negativas. Y el movimiento que está teniendo el bloque también va hacia abajo. Entonces ambos van en la misma dirección, por lo tanto su ángulo es 0. Acá muy importante, se trabaja con los valores absolutos de las magnitudes de los vectores, ¿verdad? Aunque la aceleración para el bloque 2 es negativo 3.67, porque va en la dirección del eje Y negativo. Entonces, como se trabaja con la magnitud o el valor absoluto de estos, lo mismo acá, el desplazamiento es 1.2 metros hacia abajo. Va descendiendo, si recuerdan de cinemática, pero al final queda un valor positivo. O sea, no es que queda positivo porque menos por menos da más, no. Al evaluarlo, dentro de las barras sale 1.2 metros. Y al evaluarlo, esa multiplicación, sale solo el valor o su magnitud. Entonces, en este caso, el bloque 2 se está realizando un trabajo sobre este de 5.37 joules. Para el inciso C, lo que nos están preguntando es que hagamos un cálculo del sistema de los dos bloques. Entonces, lo que hacemos es sumar los trabajos netos en cada uno de los bloques. Trabajo neto 1, que lo hemos encontrado en esta parte de acá, y trabajo neto 2, que es este valor.
Entonces el resultado que queda en esta parte es igual a 14.4 joules. Ahora nos están pidiendo, siempre en el inciso C, que comparemos ese valor con el trabajo realizado por el peso del bloque de 12 newton, ¿verdad? Entonces el trabajo del bloque de 12 newton es igual al peso 2 multiplicado por el recorrido que está teniendo multiplicado por el ángulo, coseno del ángulo entre el peso 2 y el recorrido, ¿verdad? Nuevamente el peso 2 va en la dirección de las y negativas y el recorrido que tiene el bloque es también en la dirección de las y negativas, ¿verdad? Por lo tanto su ángulo es igual a 0. Y al hacer toda la multiplicación nos queda que el trabajo del bloque 2 es igual a 14.4 newton, que es igual al trabajo que se está efectuando sobre el sistema. Entonces, ¿es coincidencia? No. Quien está provocando de que todo el sistema se mueva es el peso de este bloque, ¿verdad? Si sobre el bloque 1 no existiese esta cuerda, y si en el otro extremo no estuviera amarrado esta otra caja o este otro bloque, aunque no exista fricción sobre la mesa, este no se movería, ¿verdad? El bloque 1. El bloque 1 se empieza a mover porque hay una tensión que lo está jalando. Y esta tensión existe debido a que al otro extremo de la cuerda hay un elemento que está ejerciendo una fuerza. Entonces, de que el trabajo que realiza el peso del bloque 2 sea igual al trabajo neto del sistema, entonces eso nos sirve para, como medio de verificación, que quien está produciendo el movimiento, el causante del movimiento, es el peso del bloque 2. ¿Me di a entender? Sí. Entonces, nos están pidiendo que calculemos la rapidez de 12 newton después de 1.2 metros. Entonces, esto se puede calcular con el teorema de trabajo energía. Sabemos que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética, ¿verdad? Ya hemos calculado el trabajo neto sobre el bloque 2, que es 5.37 joules. Entonces, a través de esto podemos calcular el cambio de energía cinética. Recordemos que la energía cinética depende directamente de la velocidad, ¿verdad? Su fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si la velocidad es cero, la energía cinética es cero. Si la velocidad es distinta de cero, entonces la energía cinética va a ser distinta de cero. Entonces, aplicamos esta ecuación, que es la del trabajo de energía, el teorema de trabajo de energía. Y sabemos que el trabajo neto es igual a esto, pero eso tiene que ser igual al cambio de energía cinética, es decir, cinética final, que es un medio de la masa 2 por velocidad al cuadrado 2, menos cinética inicial. Como esta se suelta del reposo, entonces sabemos que su velocidad inicial es cero. Y si la velocidad es cero, entonces toda la energía cinética inicial tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Entonces solo nos queda esa relación que tenemos acá. Despejando para la velocidad final, nos queda esa relación de más o menos dos veces el trabajo neto entre la masa 2. Y nos queda esta respuesta de más o menos 2.97, ¿verdad? Como en este caso la caja 2 va descendiendo, o sea que va en la dirección de las y negativas, por eso nos quedamos con las respuestas. O sea, si nos estuvieran preguntando que cuánto es la velocidad, la respuesta tendría que ser menos 2.97. Pero lo que se nos consulta en el inciso D es la rapidez, ¿verdad?
Entonces van en línea recta y recordamos entonces que la rapidez es igual a la magnitud de la velocidad. Por lo tanto, la respuesta del inciso D es 2.97 metros sobre segundo. ¿Alguna duda o consulta en este inciso? No, no, Lick. Igual esto se puede verificar con las ecuaciones de cinemática. Sabemos que no es caída libre. Ojo, porque ya calculamos la aceleración del sistema, ¿verdad? Entonces, como no es caída libre, a pesar de que sea en el eje vertical, no podemos aplicar las ecuaciones de caída libre, sino que las ecuaciones normales de cinemática. Entonces tomamos esta expresión, independiente del tiempo, velocidad inicial sabemos que es igual a cero. El desplazamiento es 1.2 metros en la dirección hacia abajo, o sea, por eso es negativa. Y la aceleración sabemos que es menos 3.67, ¿verdad? Porque lo estamos viendo para el bloque B y sabemos que va en la dirección de las y negativas. Entonces, sustituyendo los valores, obtenemos básicamente el mismo resultado. Entonces, con las ecuaciones de energía también podemos obtener parámetros de velocidad y posición. Aceleración no, pero se puede relacionar con la fuerza en un trabajo. ¿Alguna duda o consulta? Si no, entonces tomémonos unos 10 minutos. Nos vemos a las 8:15. Regresamos, perdón. Está bien, Lick.
Bueno, sigamos con el siguiente ejercicio, el 54. Dice que un pequeño avión monomotor con masa de 700 kilogramos gana altitud a una razón de 2.5 metros sobre segundo, cuando su motor de 75 kilowatts, una unidad de potencia, está desarrollando su máxima potencia. Entonces nos pregunta que qué fracción de la potencia del motor se está invirtiendo en hacer que el avión ascienda. Nos dicen que el resto de la potencia que no está siendo utilizada para subir está siendo utilizada para vencer la resistencia del aire, o que se pierde por ineficiencias propias del avión. Entonces tenemos un avión que lleva esa razón de ascenso de 2.5 metros sobre segundo, que nos dicen que su masa es de 700 kilogramos y que la potencia máxima que tiene su motor es de 75 kilowatts. Entonces, si la velocidad de ascenso no varía, sabemos que va a velocidad constante, ¿verdad? Si es a velocidad constante, entonces sabemos que la aceleración es cero, que la fuerza neta es igual a cero y que por lo tanto el trabajo neto también es igual a cero. Entonces, de esta forma, nosotros podemos calcular la potencia con esta ecuación que también miramos ayer. Que la potencia es igual a la fuerza multiplicado por la velocidad con la cual va moviéndose por el coseno del ángulo entre la fuerza y la trayectoria de la velocidad. Aquí, ¿qué fuerza mínima se tendría que realizar para que el avión ascienda? ¿Qué valor de fuerza? ¿Qué fuerza se tiene que aplicar para que un objeto pueda subir? La, Una fuerza de igual magnitud al peso del avión. O al menos similar al peso, ¿verdad? Entonces ese tendría que ser el valor de F. Bs en este caso es 2.5. ¿Cuál sería el ángulo entre ambos? ¿Cuál fue la pregunta, Lee? Tenemos que utilizar esta ecuación. Ya sabemos cuánto es la fuerza, que tendría que ser igual al peso del avión,
La velocidad ya no las proporciona, entonces falta saber cuánto es el valor de θ. Sería 90. A ver, para levantarlo, ¿en qué dirección se tiene que aplicar esa fuerza? Y positiva. Y Y positiva. ¿Y el ascenso en qué dirección se está dando? Sería como un ángulo mayor de 90 grados, entonces. ¿Cuál es la dirección que tiene BS? El ascenso del avión, ¿en qué dirección es? ¿O en qué dirección se da? Positivo, hacia arriba. Entonces la fuerza dijimos que van a Y positivas y la velocidad van a Y positivas, entonces el ángulo es ¿cuánto? 0. 0, ¿verdad? Entonces, la potencia total que está desarrollando el motor solo para ascender, ¿verdad? Es de 17.150 watts o 17.15 watts. Ahora, la potencia total que tiene el motor es de 75. Al hacer la razón o la relación entre estos dos, resulta que de esa potencia total que este motor tiene, solo está aplicando el 22.87% para poder ascender. El resto, que sería 77.23, perdón, 77.13, está siendo empleado para resistir al aire y para o se pierde en la conexiones mecánicas que pueda tener el avión. La clave para este ejercicio básicamente es determinar la dirección que tiene tanto la fuerza que se requiere para ascenderlo y la velocidad con la cual lo está proporcionando. ¿Alguna duda o consulta referente a este ejercicio? Si no, pasemos al siguiente. El ejercicio 80 del capítulo 6 dice que un rifle de resorte tiene una masa despreciable y una constante de fuerza K igual a 400 newton sobre metro. El resorte se comprime 6 centímetros y una esfera con masa de 0.03 kilogramos se coloca en el cañón horizontal contra el resorte comprimido. Básicamente ese 0.03 es la masa de la bala. El resorte se libera y la esfera sale por el cañón. Este mide 6 centímetros de largo. Así que la esfera sale de él en el instante en que pierde contacto con el resorte. El rifle se sostiene con el cañón horizontal. Entonces nos piden que calculemos la rapidez con la que la esfera sale del cañón, despreciando la fricción que puede haber en el interior de este. Que también calculemos la rapidez con la que calculemos la rapidez con la que la esfera sale del cañón suponiendo una fuerza de resistencia constante de 6 newton que actúa sobre la esfera mientras se mueve dentro del cañón. Y el inciso C, que calculemos nuevamente el inciso B. No, pero para la situación del inciso B, ¿en qué posición dentro del cañón la esfera tiene mayor rapidez y cuál es esa rapidez? Naturalmente, si en el inciso B hay
una fuerza de resistencia o de posición, entonces eso va a generar un trabajo negativo, ¿verdad? Y por la ecuación de trabajo de energía, si hay un trabajo negativo, entonces va a haber pérdida de energía. Y si es horizontal, entonces solo hay energía cinética. Entonces, si hay pérdida de energía, va a haber una reducción en la velocidad. Entonces, si se fijan, en este caso la longitud que se comprime el resorte con la longitud del cañón es exactamente la misma, ¿verdad? 6 centímetros. O sea que al introducir la bala, esta pierde contacto con el resorte exactamente cuando sale de este. Entonces los datos que tenemos es la constante de resorte, 400 newton metro, la masa de la bala o de la esfera, 0.03 kilogramos, el recorrido que tiene el resorte en su interior, que es de 6 centímetros o 0.6 metros, y naturalmente la velocidad inicial que tiene la bala una vez que el resorte está comprimido, ¿verdad? Que es 0. Entonces, para el inciso A, el trabajo que realiza el resorte debe ser exactamente igual al cambio de energía cinética que tiene la bala. Es decir, la energía almacenada del resorte, al dispararse, se libera y se transfiere a la bala, hasta el punto de aumentar su velocidad a un valor máximo. Entonces el trabajo neto o el trabajo de resorte está determinado por esta ecuación que miramos ayer. Entonces sustituyendo un medio de K, que es 400, por X, que en este caso sería 0.6 metros, nos resulta este valor, ¿verdad? Que tiene que ser igual a 0.72 joules. Pero a su vez, por esta relación que tenemos acá, esto tiene que ser igual al cambio de energía cinética que tiene la bala. O sea, delta K. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Pero como la velocidad inicial que tiene la bala es 0, entonces la energía cinética inicial tiene que ser también 0. Entonces solo queda la energía cinética final que tiene que ser igual al trabajo neto. Sustituyendo esta relación, ya encontramos que el trabajo neto es 0.72 y utilizamos la expresión para energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y haciendo el despeje, obtenemos que la velocidad con la cual sale la esfera debe ser igual a 6.928 metros sobre segundo. Y nos quedamos con una respuesta positiva porque en el esquema que tenemos esa se estaría moviendo hacia la derecha. ¿Alguna duda o consulta de cómo llegamos hasta ese valor? Si no, entonces avancemos al inciso B. En el inciso B nos están diciendo que ahora tenemos una fuerza de resistencia o una fuerza de fricción, sería lo mismo, de 6 newton, que actúa durante todo el interno o el recorrido que tiene la bala al interno del cañón. Entonces, básicamente el procedimiento que tenemos del inciso A lo tenemos que volver a hacer. Lo que va a cambiar ahora es que el trabajo neto ya no solo va a ser igual al trabajo que realiza el resorte, sino que hay que agregarle también el trabajo que realiza la fricción. Entonces ahora el trabajo neto es la suma del trabajo de resorte más el trabajo de la fuerza de fricción. Tenemos una fuerza que es igual a 6 newton
Y el trabajo que realiza este está determinado por esta ecuación, la magnitud de esta fuerza multiplicado por el recorrido que tiene, que es el mismo que teníamos anteriormente, multiplicado por el ángulo entre estos, ¿verdad? Esta fuerza de fricción va a estar actuando hacia la izquierda, pero el recorrido que tiene el objeto es hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo es de 180. Coseno de 180 es igual a menos 1. Entonces, por eso resulta que la fuerza, perdón, que el trabajo de la fuerza de fricción es igual a menos 0.36 joules. Entonces, retomamos esta ecuación. El trabajo neto es la suma del trabajo del resorte más el trabajo de la fuerza de fricción. Y resulta que ahora el trabajo neto disponible es igual a 0.36. Este era el valor al no tener fuerza de fricción de 0.62. Y al tener esta fuerza de resistencia, fuerza de fricción, ahora solo queda disponible 0.36 joules. Y de aquí en adelante hacemos lo mismo que hicimos en el inciso anterior. Una vez que tenemos el trabajo neto, igualamos esto al cambio de energía cinética, que es lo que tenemos acá. Siempre la velocidad inicial es igual a 0. Y entonces el trabajo neto tiene que ser igual a la energía cinética final. Nuevamente despejando para la velocidad final. Ahora resulta que la velocidad con la cual sale la bala tiene que ser igual a 4.899 metros sobre segundo. Muy importante, quizás al ver que el trabajo disponible se redujo a la mitad, pudimos creer que la velocidad también se iba a reducir a la mitad. Pero recordemos, perdón, que la velocidad de energía cinética está elevada al cuadrado. Entonces, a pesar de que se redujo a la mitad el trabajo disponible, la velocidad no se redujo a la mitad. Si hubiese reducido a la mitad, hubiera quedado como alrededor de 3.5, sino que está un valor superior. Que es lo mismo que mencionábamos ayer, ¿verdad? Si un vehículo está viajando a 40 km por hora y consume una cantidad X de combustible, al duplicar su velocidad, el consumo de combustible no se duplica, sino que el consumo de combustible se va a cuadruplicar. Porque al doblar la velocidad, al elevarlo al cuadrado, aparecería un 4. Entonces, para el inciso C, lo que nos están diciendo es que calculemos, en función de los valores del inciso B, en qué ubicación dentro del cañón ocurre o obtenemos el valor de la rapidez máxima. Hasta el momento nosotros solo sabemos que perdón, solo hemos calculado las velocidades de salida. Pero ¿qué ocurre? La fuerza que ejerce el resorte es una fuerza variable. Depende básicamente, bueno, no lo escribimos aquí, pero ayer mirábamos que la fuerza del resorte depende de X y de K. Entonces, la fuerza o la gráfica del resorte tiene más o menos esta función. Entre más comprimido esté el resorte, o sea, entre más se mueve a la izquierda este resorte, mayor va a ser la fuerza que este va a tener. Pero la fuerza de fricción es un valor constante y ese está graficado con esta línea en rosado. Entonces tenemos dos áreas. Una donde la fuerza de resorte es mayor que esta fuerza de fricción. Entonces vamos a experimentar una aceleración positiva. Y en el otro punto experimentamos que la fuerza de resorte es inferior a la fuerza de fricción.
Entonces vamos a experimentar una desaceleración o una aceleración negativa. Al final lo que está mirando la bala es esa gráfica que está en gris o en negro, que básicamente es la combinación de estos dos valores, ¿verdad? Entonces, antes de este punto, el valor, perdón, va a venirse acelerando. Y después de este punto, la bala va a experimentar una desaceleración. Entonces, el punto máximo donde va a alcanzar esa velocidad máxima tiene que ser este punto. Porque a partir de este punto hacia la derecha, al haber una aceleración negativa, entonces el resultado es que la velocidad decrece hasta llegar a este punto, que es el valor de velocidad que encontramos acá, ¿verdad? Entonces, ese punto ocurre exactamente cuando ambas fuerzas son iguales. Es decir, cuando la magnitud de la fuerza del resorte es igual a la magnitud de la fuerza de resistencia. O sea que eso es igual para un valor de 6 newton. Y despejando, esto ocurre para un valor de X o un valor de comprensión de 1.5 centímetros. Recordemos que se comprime 6 centímetros hacia la izquierda. Entonces, si lo miramos desde este punto hasta este intersecto, entonces el desplazamiento que tenemos es de 4.5 centímetros, o sea, sale de restar a 6 centímetros 1.5 centímetros. Ya expresado en metros, que es este valor. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Calculamos el trabajo que realiza el resorte desde 0 hasta 4.5 centímetros y resulta este valor. Y después calculamos el trabajo que realiza la fuerza de fricción en ese espacio, ¿verdad? Este resultado sale de esta expresión que tenemos acá, 6 newton, que son constantes, multiplicado por el desplazamiento obtenido en este lugar, que es de 0.045 metros. Entonces nos queda este resultado. Entonces el trabajo neto disponible a este punto C, es igual a 0.405 joules. Si comparamos con el disponible que tenemos acá, era mayor, ¿verdad? O sea que en ese último trayecto de 1.5 centímetros, la bala pierde aproximadamente 0.045 joules. Entonces, nuevamente, una vez que ya tenemos el trabajo neto, lo que viene ahora es igualar a esto al cambio de energía cinética y despejando para la velocidad en este punto. Resulta que en este punto de 1.5 centímetros antes de salir de la pistola, la velocidad de la bala es de 5.196 metros sobre segundo. Y producto de esas pérdidas de energía que tiene en el último trayectoria, entonces su velocidad con la que sale es igual a 4.899 metros sobre segundo. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, de no haber dudas o consultas, quedémonos por aquí hoy y mañana seguimos haciendo más ejercicios. Gracias, Lick. Saludos. Gracias. Consulta, Lick. Ujú. ¿Será posible que encontremos ya estos videos en el campus?
Hoy. Sí, bueno, el único que no ha subido es el de ayer, pero sí. Ah, bueno, gracias. Bueno.